Muy bien, sean todos bienvenidos a esta sesión gratuita por parte de lo que es el grupo de traders relativamente nuevo, que es Traders Latam Pro, ¿vale? Entonces, quiero comenzar un poco explicando cuál es la iniciativa de ese grupo. Como ustedes pueden notar, es un grupo relativamente nuevo, ¿vale? Apenas se van agregando uno que otro trader, ¿no? En este caso, pues permítanme también hablarles un poco acerca de un servidor. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Javier Castillo y bueno, como lo comentaba antes de realizar la grabación de esta sesión, pues actualmente llevo la gestión de lo que es la firma de inversión privada Vision Capital y ya en la parte operativa tengo alrededor de experiencia, este año haría 7 años, estaría ya cumpliendo 7 años en la parte operativa. Entonces, pues mi proceso ha sido muy diferente a lo que muy posiblemente pues la mayoría de ustedes conocen acerca del trading hoy en día, porque si hacemos cuentas, pues yo empecé por ahí alrededor del 2015-2016. Entonces, toda la información que había en el trading era completamente diferente, o sea, no había mucha información en aquel entonces y lo poquito que había de información era muy caro. O sea, yo entiendo que para ese año, pues el porcentaje de inflación no era tan elevado como actualmente, pues lo podemos ver a nivel internacional. Hablando exclusivamente del país de donde yo soy, que es México, pues, por ejemplo, los cursos más accesibles estaban en $1,000 y de ahí oscilaban entre $3,000 a $5,000 y pues realmente eran capacitaciones pues muy de dudosa procedencia, ¿no? Entonces, eventualmente entra lo que es el mundo de los multiniveles y bueno, eso pues bueno, generó dos caminos, ¿no? Uno a que se desbordara el mundo de la estafadera, o sea, todo el mundo empezaba a estafar ahí con esas cosas, pero porque era los modelos de multinivel del trading, que en este caso era de Forex, era bastante atractivo en aquel entonces. Entonces, eso fue una de las puertas. La otra puerta, que es la que yo tomé, fue la del conocimiento. Como empezó a ser de mucho auge ese tipo de negocios, sí se aperturó la oportunidad de que la información de esta área del trading pues creciera exponencialmente, ¿no? Entonces, al grado de la información que tenemos hoy en día. Hoy en día ya hay un sinfín de academias, hay mucha información en YouTube, en Google, PDFs, grupos, y bueno, ¿qué es lo que sucedió a raíz de este punto, de lo que yo he podido vivir a lo largo de esa trayectoria? Es de que, pues antes sufríamos o carecíamos de información. Hoy en día sufrimos de un exceso de información. ¿Y por qué digo que sufrimos? Porque el exceso de información genera bastante confusión. Entonces, pues hoy en día lo que es prácticamente valioso, o lo que podría tener en este caso valor, es la información organizada, ¿vale? Porque en este caso, si ustedes buscan cursos gratis en YouTube y demás, los van a encontrar, pero es muy posible que se van a ir topando con diferentes metodologías a lo largo de esa trayectoria de la búsqueda de información de valor, ¿no? Entonces, aquí, pues, por ejemplo, tenemos buenas iniciativas como lo que empezó el buen colega Adonis Macías, que, bueno, él es uno de nuestros clientes, aparte de lo que es la gestión de Vision Capital, también, pues, llevo lo que es la gestión de un broker aquí en México, cuyo nombre, pues, tiene Tickmill, ¿no? Entonces, pues, es todo un gusto estar haciendo esta colaboración en conjunto con todos ustedes. Y bueno, pues ya después de la introducción, pues ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia. Pues bueno, al menos por ahorita las personas que están conectadas llegaron a compartir un poco de la estadística del tiempo que ya llevan operando. Entonces, un colega llegó a comentar que lleva apenas 3 meses, o sea, apenas van empezando. Otro que lleva unos 7 meses, otro un año. Entonces, por lo regular, la mayoría de las personas oscilan en eso, entre 1 año a 2 años por mucho de experiencia en trading. Ahorita de las personas que se han, pues, comenzado a unir, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a contextualizar, pues, de qué trata todo este negocio, porque pues muy posiblemente bueno, si ustedes tienen la posibilidad ahorita en este momento de escribir en el chat qué mercados en el que operan actualmente, puede ser acciones, criptomonedas, forex, futuros, bueno, no podría decir bonos, pero eso es más como para traders institucionales, o sea, para instituciones en general. Entonces comenten principalmente en qué mercado están, ¿no? Entonces, independientemente a ello, pues vamos a empezar a entrar en materia respecto a esto. El, el tema o el título de esta sesión es Introducción a Forex. Sin embargo, quisiera saber si alguno de ustedes tiene experiencia en algún otro mercado. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a leer aquí.
Por ejemplo, Ronnie menciona, me ha interesado el mundo de Forex, ¿ok? Entonces es muy interesante esa parte, porque ahorita en este caso, si alguien más puede ir compartiendo ahí su opinión, con mucho gusto lo podemos leer y empezar a hacer más enriquecedora esta sesión, ¿vale? Entonces, les hago esta pregunta porque, miren, como tal, en BFX, pues sí tenemos una gama de capacitaciones y demás. Por ejemplo, este curso básico es completamente gratis. Y bueno, lo demás, hay temas ya un poco más complicados que, pues desafortunadamente, en un solo curso no se pueden abordar o en una sesión. Pero en este caso vamos a tratar y procurar de abordar la mayoría de los temas, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a ver hasta dónde abordamos en esta sesión que va a durar aproximadamente una hora y media, de lo que es la introducción al mundo del trading, ¿vale? Entonces, ahorita ya nos compartieron su opinión que están interesados en el mundo del Forex, pero cuando nosotros estamos ya dentro de este negocio, no necesariamente solamente trata del Forex o de criptomonedas y demás, sino hay todo un ecosistema que pues es importante conocer si queremos realmente hacer carrera en esto de aquí, en este negocio, ¿vale? Como les comenté, pues de una forma u otra, yo agradezco mucho a lo que es la vida y en general de que pues ya tengo 7 años de experiencia aquí. No siempre fui rentable. O sea, yo realmente en relación a los dilemas que pues tuve la experiencia de empezar a enfrentar cuando yo comencé, pues mi carrera o mi curva de aprendizaje sí fue larga. O sea, yo empecé a ver rendimientos o algo interesante como a los 2 años y a los 3 años y medio aproximadamente, ¿no? O sea, para ser ya más como constante, después de los 3 años y medio, yo ya empecé a ver resultados de una forma más constante. Pero aproximadamente entre el segundo año es donde yo empecé a ver como que dije, wow, esto sí, sí es real, ¿no? Entonces sí se puede ganar, porque vamos a ser muy, muy realistas en este punto, ¿vale? Una cosa es el interés que puedes llegar a tener en este negocio, el otro, estudiar referente a cómo hacerlo, y el tercero es el más crítico, cómo rayos mover el dinero, ¿vale? Porque está bien que te interese, está muy bien que aprendas y que te formes y demás, pero a ver, ¿cómo funciona la parte de los impuestos aquí en México? ¿Cómo funciona en este caso? ¿A dónde va mi dinero cuando yo se lo deposito a un broker? Ahora, estos brokers, por ejemplo, supongo, en ese entonces yo suponía que tenían alguna regulación o alguna autoridad financiera que lo regulaba, ¿no? O tal vez no, no lo sé, ni siquiera yo era del medio. ¿Por qué? Porque mi primer carrera profesional es, bueno, yo estudié ingeniería en aeronáutica, entonces mi carrera era la aviación realmente, ¿vale? Entonces imagínense, yo no tenía conocimiento ni siquiera de leyes, de las leyes o autoridades financieras dentro de nuestro propio país. A medida que yo empiezo a sumergirme en este mundo, pues, ¿qué es lo que sucede? De que pues me di cuenta que el Forex, exclusivamente el Forex, o sea, funciona por lo regular en algo que se le denominan CFDs. ¿Qué son los CFDs? Los CFDs son contratos por diferencia. Entonces, tal vez ustedes digan, ajá, pues queda igual, ¿no? O sea, que es un contrato por diferencia. Bueno, ahorita es lo que vamos a ir abordando en esta primera sesión, ¿vale? Básicamente, los contratos por diferencia son derivados. Un derivado es un activo subyacente o que tiene un valor subyacente a un activo en general, ¿no? Entonces, cuando yo voy comprendiendo eso, digo, ok, sí, ya me interesó, ya estoy estudiando, pero ahora, ¿cómo sé que si yo le deposito mi dinero a un X broker, pues no me lo va, pues no se lo va a quedar, no, no se van a ir, porque pues en ese entonces se escuchaban muchas historias turbias de este negocio, del Forex en este caso. Así como hoy en día, en pleno 2023, pongan ustedes de 2020 a 2023, estos últimos 3 años, estoy seguro que muchos han escuchado acerca de un sinfín de esquemas Ponzi, de esquemas, o en este caso de empresas fraudulentas, de Bitcoin o de criptomonedas, que esto es un super auge, ¿vale? ¿Y por qué precisamente se generan como que este conflicto de los fraudes y demás? Se generan porque pues no hay regulaciones, ¿vale? No hay nadie que lo regule, no hay nadie que esté, digamos, a cargo de eso, de que al día del... Ok. Sí, bueno, ¿se escucha? Te fuiste como 2 minutos. Ok, ok. Yo estoy hablando. Bueno. ¿En qué parte me quedé? Disculpen. Te quedaste en la regulación de todo el tema de los bancos y cómo funcionaba todo eso. Ah, ok, ok. Muy bien, entonces sí, como les comentaba, y en ese entonces pues yo no conocía mucho acerca de las regulaciones. A medida que uno va entendiendo y aprendiendo respecto a esto,
pues bueno, ya me empecé a empapar de que los derivados que son activos subyacentes de un activo real, pues en este caso sí han empezado a generar lo que son diferentes regulaciones y demás. Pero bueno, vamos a contextualizar primero todo este asunto. ¿Qué es un mercado financiero? ¿Vale? Antes de continuar, quiero ahí solicitar una disculpa porque mi internet está muy raro, como que se está yendo, después regresa. Y bueno, está esto todo un caos. Entonces, si se me llego a volver a ir, pues simplemente se pausa, ¿no? Entonces, y se retoma. Entonces, ahora sí, vamos a hablar acerca de los mercados financieros. Independientemente que estemos en el Forex, en las acciones, en las criptomonedas y demás, todo esto es un ecosistema, es un mercado financiero. Pero ¿qué es un mercado financiero? Este es un mecanismo que nos permite a nosotros como individuos o instituciones financieras comprar y vender valores, ¿vale? Activos financieros que en este caso pueden ser tanto acciones, bonos, monedas, derivados y todos los productos que ustedes se puedan imaginar, ¿vale? Entonces, aquí básicamente podemos, cuando nos metemos en un mercado financiero, podemos ver la cotización del precio de un sinfín de activos. Sin embargo, es importante poder clasificarlos para saber pues exactamente qué es lo que estamos haciendo. Porque, por ejemplo, ahorita uno de ustedes nos compartió su opinión, ¿no? Nos comentaban que les interesa el Forex. Por ejemplo, he escuchado personas que les interesan las criptomonedas, o hay personas que les interesan las acciones, ¿ok? Y bueno, entonces, pues es muy primordial saber qué es un mercado financiero para saber exactamente en dónde estamos metidos y qué es lo que podemos esperar de ellos. Entonces, aquí es donde es muy importante este punto y me gustaría aquí, pues, remarcarlo. Dentro de los ecosistemas financieros existe lo que son las bolsas de valores, los mercados extrabursátiles o los OTC, los mercados de bono. Este de aquí, bueno, no lo vamos a contemplar porque es lo mismo que el Forex. Existen los derivados del Forex y están las criptomonedas, ¿vale? Son como los mercados principalmente más conocidos. Sin embargo, si tú y yo en este momento nos metemos a operar acciones y después nos vamos a Forex, ¿sería lo mismo? La respuesta es no. Aunque las metodologías que lleguen a aprender para ejecutar un análisis técnico puede llegarse a aplicar en todos los mercados, a la hora de escoger la inversión no necesariamente es el mismo ecosistema. ¿Vale? Entonces, pues me gustaría primero iniciar con lo que es la bolsa de valores para empezar a entender la introducción al propio Forex. Entonces, ¿qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores no es ni más ni menos que una empresa. O sea, lo podríamos poner en ese término. La bolsa de valores es una empresa. Muchas veces creemos que es lo que gobierna las finanzas de nuestro país, ¿cierto? Creemos que ahí es donde se encuentra todo lo que es la economía y en general y demás. La respuesta es sí y no, ¿vale? La bolsa de valores no es la autoridad, es simplemente una empresa. Por ejemplo, si aquí, no sé, Ronnie, Luis y Juan David y, no sé, Carlos y yo, nos proponemos, por ejemplo, aquí en México, a fundar una nueva empresa que es una nueva bolsa de valores, lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, pero entonces, ¿quién es el que gobierna en este punto? Son las autoridades financieras. Por ejemplo, aquí en México, como lo diríamos puramente, el mero mero, aquí es el BMV, que es ¿cómo, cómo se llama? Comisión Nacional Bancaria de Valores, CNBV, algo así. Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿vale? La Comisión Nacional Bancaria de Valores es la que sí regula, es la que sí está atrás, digamos, de todas las iniciativas, que en este caso son las fintechs, que es todo lo que ustedes se pueden imaginar ahorita de finanzas, ¿vale? Entonces, de ahí le sigue lo que es, pues no son reguladores, pero son autoridades financieras, que es en este caso la Conducef y el IPAP, ¿vale? Entonces, bajo lo que son prácticamente estas autoridades financieras, ahora sí, surgen lo que son en este caso bolsas de valores. Esto en el caso de México. En Estados Unidos funciona de forma diferente. En otros países de igual manera, pero diferente en el sentido de las autoridades que tienen otros nombres, pero el proceso es básicamente el mismo. Entonces, es muy interesante conocer que la bolsa de valores, pues es una empresa, ¿no? O sea, sí es un mercado financiero que pues, permite a los inversionistas comprar y vender empresas de esta empresa, ¿vale? Entonces, esta empresa lo que hace es recopilar o invitar a lo que son otras empresas a que pues puedan cotizar dentro de esta empresa que sería la bolsa y pues en este caso las empresas puedan tener lo que es una oferta pública inicial. Entonces, ¿qué es una oferta pública inicial? La oferta pública inicial es cuando pues la empresa, por ejemplo, X
le dice o le da el sí a lo que es la Bolsa Mexicana de Valores, o en este caso a México, que tenemos dos, que es la Viva, que es Viva, Bolsa Institucional de Valores, o la Bolsa Mexicana de Valores. Imagínate que la empresa X le da el sí, que dice siempre sí, BMW o Viva, le voy a entrar a una oferta pública inicial para que mis acciones pues empiecen a cotizar en la bolsa. Y de esta manera mi cotización sea pública y yo tenga que reportar, ahora sí que reportes de ingresos, de ventas y demás de forma pública, con el fin de atraer nuevos inversionistas a mi empresa, nombre X, ¿no? Entonces, para eso realmente sirve la bolsa de valores. Si nosotros empezamos a dimensionar este mundo de la bolsa de valores, pues podríamos entender que es un mundo pequeño realmente. O sea, porque pues, al menos en México, aunque hay sí muchas empresas que ya empiezan a cotizar dentro de la bolsa, no deja de ser un mundo pequeño. Incluso vamos a verlo en el término de las bolsas más grandes del mundo, que es en este caso la de Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que en Estados Unidos hay más de 26 bolsas de valores? O sea, en Estados Unidos, o sea, en América del Norte. ¿Vale? Pero por lo regular, ¿cuáles son las bolsas que más se conocen? La bolsa de Nueva York o en este caso el Nasdaq, ¿va? Entonces, es muy interesante estos temas que, pues, reitero, muchas veces, pues, tenemos el paradigma de que, pues, una cosa es eso y ya, ¿no? Entonces, es muy bueno poder empezar a contextualizar este tipo de temas para saber exactamente dónde estamos metidos. Entonces, independientemente a ello, por ejemplo, bueno, como dato curioso, una de mis bolsas favoritas para operar es la bolsa brasileña, con el índice Bovespa. Ahí hay mucha volatilidad que sí se la recomiendo, pero bueno, los brokers para entrar ahí son diferentes. En la bolsa de Nueva York o en la de Estados Unidos, pues son muy comunes, incluso hay CFDs para eso. Entonces, independientemente de ese tipo de bolsas, son ecosistemas pequeños donde sí se mueven millones de dólares, pero no necesariamente es donde está la mayor liquidez del mundo, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, para ir al grano, ¿para qué nos sirve la bolsa de valores a nosotros como traders o como inversionistas? Te lo voy a decir así tan claro como es y como debería de serse. La bolsa de valores sirve para invertir a largo plazo, punto. Oye, Javier, pero yo he escuchado que en el trading yo puedo hacer scalping, yo puedo hacer intraday trading o yo puedo hacer swing trading. En la bolsa de valores también podría hacer scalping, podría también hacer un intraday, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, que es exactamente para los que son más nuevos. La respuesta es sí, o sea, tú puedes scalpear, tú puedes hacer intraday. O sea, ¿qué significa eso? O sea, scalpear es hacer operaciones, por ejemplo, ejecutar operaciones de forma rápida, por ejemplo, no sé, a las 7 8 de la mañana, que es donde apertura la bolsa americana, ¿no? Tú puedes llegar a hacer un buen de operaciones y ahí ver cuánto le ganas en un ratito. Sí, sí puedes hacerlo. Puede ser un análisis tal vez que dure más como que una hora o un día, que ya es más algo intradiario, también puedes hacerlo, pero la bolsa de valores funciona de una mejor forma, que es por lo regular, como la mayoría de los traders profesionales lo hacen, invertir a largo plazo, ¿vale? Hay muy buenas acciones que en este caso, pues yo también tengo un portafolio. Por ejemplo, bueno, todos sabemos que a partir del 2020 el mundo se fue al carajo, ¿no? O sea, eh, años antes, incluso como un dato curioso, hay un paréntesis, ya les comenté que yo me dedicaba a la aviación. Entonces, por ahí en el 2016, pues yo todavía andaba ahí, atendiendo lo que son diferentes, por ejemplo, aviones como unos Boeing 777 o los Embraer 145, y ahí andaba con esas cosas, ¿no? Pero de repente yo escuché un rumor que decían que ahí en el 2016, o sea, en ese año, que el mundo se iba a ir o sea, a la goma, ¿no? O sea, se lo iba a cargar. ¿Por qué? Porque el sistema económico ya había colapsado en lo que fue la crisis del 2008 con los bonos hipotecarios, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó en esa crisis? Un banco quebró, que se llamaba Lehman Brothers, ¿vale? Entonces este banco estaba ligado con lo que era todo el sector hipotecario y pues fue un efecto en cadena que pues el resto es historia, ¿no? Hasta hicieron una película muy buena de ese tema que se llama Big Short, se las recomiendo ampliamente. Entonces imagínense, 2008 a 2016 ya habían pasado 8 años, ¿vale? Yo estaba muy chico cuando era el 2008. Entonces, ahí escucho ese rumor en el 2016. El mundo, el sistema económico internacional ya no aguanta, o sea, se lo va a llevar la fregada. Entonces, eso me llamó la atención, porque entonces me acerqué con uno de esos economistas que escuché. O sea, a mí me llamó mucho la atención, que fue de hecho mi primer contacto con lo que fue el trading, ¿vale? Le digo, ¿por qué ustedes dicen que el mundo va a valer gorros? Y pues yo veo que todo está en orden. Y dice, sí, exactamente, ahorita sí.
pero alrededor de entre el 2018 al 2020 algo va a pasar. Y entonces yo con eso me casé, me quedé con esa idea y el resto es historia. Me empecé a estudiar mucho del tema y bueno, ¿qué es lo que sucedió tiempo después? Efectivamente, o sea, yo esperaba el golpe, o sea, muchos economistas o los que nos dedicamos a este sector de forma más profesional, esperábamos el golpe así duro en el 2018. En el 2018 sí esperábamos que el mundo se fuera al caos. Lo interesante es que pues, no sucedió hasta el 2020. Entonces, ya en el 2020, pues todos conocemos qué es lo que ha pasado. Entonces aquí es donde ahora sí entra saber cómo invertir. Por ejemplo, que, a ver, permíteme, déjame lo silencio. Ahí está. Entonces, cuando llega lo que es el 2020, pues todos los índices, todas las bolsas empezaban ya como que poco a poco a caer, principalmente en marzo. Marzo de 2020, que nunca me voy a olvidar de esa fecha, donde pues hicimos un buen de dinero con las ventas del petróleo. Pero bueno, aunque eso no es de bolsa de valores, pues todo está ligado, realmente todo está compaginado. Entonces, la bolsa de valores, por ejemplo, si tú sabes en qué empresas invertir, incluso en mercados bajistas, en crisis y en demás, como de 2020 para la fecha, que son ya 3 años, tú vas a poder llegar a tener ciertos rendimientos. Entonces, por eso a mí me gusta la bolsa de valores para invertir a largo plazo, que es las acciones que más se recomiendan. Si ustedes recuerdan en términos así sencillos que ustedes pudieron ver así palpablemente, ¿qué son los únicos negocios que en una pandemia no quebraron? La comida y los servicios, en este caso, de primera necesidad, ¿vale? Que por ejemplo, el pan, los granos, los perecederos y ese tipo de cosas. Todo lo demás se lo llevó a la fregada. O sea, muchos negocios quebraron, ¿vale? Ok, muchos restaurantes sí quebraron, pero porque ir a un restaurante no era tan importante como ir probablemente al súper a comprar despensa, ¿vale? Entonces, en las acciones se puede ver reflejado algo así, un portafolio de largo plazo. ¿Cuáles son las acciones que por lo regular yo mantengo independientemente a situaciones como las que actualmente hemos vivido de estos últimos 3 años? Procter Gamble, Coca-Cola. No les voy a mentir, el sector tecnológico también fue una excelente oportunidad para invertir, que en este caso fue desde Google, Apple, Amazon, Shopify, no sé, un sinfín de más acciones que pues la verdad es que sí nos dio mucho, mucho capital, pero pues no nos confundamos. El sector tecnológico no es, hoy en día es primordial, sí es súper necesario, pero pues te aseguro que si tú tienes que pagar tu suscripción de Netflix al mes, bueno, si tú tienes que escoger entre tu suscripción de Netflix al mes, tal vez pagar, no sé, 1 kilo de huevo o 2 kilos de huevo, que ya está todo muy caro, estoy seguro que vas a escoger la comida, ¿verdad? Entonces en las acciones es muy similar, aunque en el 2020 el auge fue el sector tecnológico por el confinamiento, independientemente, aunque no hubiese sido ese el caso, pero si hubiera habido también un caos de una magnitud diferente, lo que es Procter Gamble, que son por ejemplo, productos de primera necesidad, como lo que son los shampoos y todo eso, como el shampoo Head and Shoulders, ¿no? Que es la empresa donde cotiza. Todo eso es necesario, o sea, todo siempre se va a seguir consumiendo. Coca-Cola, un sinfín de otras empresas, ¿no? Entonces, para eso, yo recomendaría lo que es la inversión en la bolsa de valores, tanto así como para scalpear, para hacer intraday trading, todo eso realmente, pues ahí no está el pan. El pan en la bolsa de valores, como ya lo contextualizamos en este momento, está a largo plazo. Entonces, ya para terminar de este primer tema, pues tal vez estén preguntando, y ahora, pues, ¿cómo invierto en bolsa de valores? Entonces, yo siendo un representante de un broker a nivel, pues sí, nacional, el broker es internacional, pero yo soy el representante a nivel nacional, o sea, aquí en México, ni siquiera yo recomendaría mi propio broker para estar en la bolsa de valores, ¿sale? ¿Por qué? Porque el broker, todos los brokers que son de CFDs, si tú quieres invertir a largo plazo, no es la mejor opción. El CFD, que ahorita vamos a ir para allá para hablar de ello, es recomendable para especular. A ese sí es muy, muy buenazo para scalpear o para hacer intraday trading, ¿no? También puedes hacer swing, sí, también, pero no es la mejor opción para hacer swing por lo regular. Entonces, ya a lo largo de mi trayectoria he escuchado y conocido un sinfín de traders que muy orgullosamente y luego me llegan a decir, oye Javier, ¿tú qué tipo de trader eres, no? Pues yo, pues sí, yo soy intraday trader así de hueso colorado, ¿no? Y luego me llegan a decir ellos muy orgullosamente, no, pues yo soy un swing trader. ¿Por qué? Porque me gusta la libertad, me gusta dejar mis activos corriendo y demás. Y no está mal, pero en los FDs es la peor opción para hacerla. Y te los voy a explicar por qué. Entonces, tal vez con este contexto dirían, ok, entonces, ¿dónde puedo empezar a invertir en la bolsa de valores?
Y bueno, aquí me gustaría compartir otro tema muy, muy importante, principalmente si la mayoría de ustedes son de México, ¿vale? Ya sea los presentes o los que vean esta grabación. Entonces, para invertir en la bolsa de valores de una forma correcta, en México tenemos diferentes casas de bolsa. Está desde lo que es GBM, Actinver y bueno, un sinfín de otras casas de bolsa que ustedes pueden investigar por su propia cuenta. Sin embargo, desde mi perspectiva, desde mi opinión personal, con mi experiencia, todos los que quieran llegar a invertir en bolsa de valores, independientemente de tu país, lo ideal sería hacerlo a través de un broker de Estados Unidos. Entonces, uno de mis brokers favoritos con los que, de hecho, fue con el primero que yo empecé en este relajo del trading, yo empecé estafado. O sea, me estafó un chico de Sudamérica, un señor, y me vendió algo ahí, un curso bien caro, y eran creo que hasta discos en ese entonces. Pero bueno, lo que rescato de eso es de que sí conocí un muy buen broker. Yo opero con TD Ameritrade, ¿vale? Entonces el problema de operar con TD Ameritrade es que es un poco caro y la plataforma de inversión no es muy amigable, es complicada, se llama Thinkorswim. ¿Ok? Pero bueno, vale pues la pena igual, ¿no? O sea, como si ustedes llegan a tener plan de en un futuro también invertir en bolsa de valores, yo les recomiendo que lo hagan en un broker americano. Tal vez pueden decir, oye, eso es antipatriota, ¿no? Hay que apoyar lo que son las casas de bolsa mexicanas. La realidad es que sí, pero hay algo súper triste. Por ejemplo, recientemente hubo un evento aquí en México por parte de Rankia, que fuimos representantes, y estábamos charlando ahí con lo que son el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y la chica, la CEO de Viva. Y bueno, todos coinciden en un punto muy triste, que dicen, aunque la mayoría pues fomenta invertir en la bolsa, en casas de bolsa mexicana, lamentablemente aquí no está la liquidez. O sea, la liquidez sí está en las bolsas extranjeras. Entonces, si vas a operar en bolsas extranjeras, pues sí, hazlo con un broker americano. Sale en resumidas cuentas. ¿Va? Entonces, la única desventaja de los brokers americanos es que sí piden un buen de dinero. O sea, por lo menos unos de $2,000 a $5,000 mínimo la cuenta, ¿no? Entonces, muchas veces es un capital ya algo elevado, principalmente cuando vas iniciando. O sea, yo cuando empecé, pues mi primer cuenta me la pedían de $5,000. Pues ni de loco la pude fondear en ese entonces. Eran 100,000 pesos mexicanos. Hoy en día 100,000 pesos mexicanos ya no es mucho, pero en el 2016, 2017 todavía era más, ¿no? Es como si ahorita fueran, no sé, casi 150,000, no, 130,000, 150,000 hoy en día, ¿no? Yo creo que sí, todo el capital se ha devaluado mucho, independientemente que el dólar ahorita esté en 18. O sea, no importa. Entonces, si tienen dudas respecto a la bolsa de valores, coméntenme. Vale, si no hay dudas, vamos a comenzar, digo, vamos a continuar porque pues nos va ganando el tiempo. Entonces, el mercado extrabursátil, el OTC, ¿sale? Entonces, ¿qué es un OTC? El OTC es básicamente todo lo que tiene que ver con algo extrabursátil. ¿Qué implica esto? Bueno, se me olvidaba un punto muy importante. La bolsa de valores, pues su principal característica es de que es un mercado centralizado, es decir, hay regulaciones, autoridades financieras que van a estar siempre ahí revisando que todo esté en orden, ¿vale? Si tú cometes algo ilícito en tus inversiones aquí en México, pues todavía no llegan a un punto donde te metan a la cárcel, pero sí te pueden congelar cuentas y demás. En Estados Unidos, si tú llegas a ganar de un día para otro mucho dinero, te congelan la cuenta temporalmente y te empiezan a investigar. Y si ven que hay algo anormal, hasta te pueden meter a la cárcel muchos años, ¿vale? Porque las bolsas de valores son mercados centralizados, son mercados que están completamente regulados y no se permite lo que es la manipulación de mercado, todo, porque hay formas de hacerlo realmente. Incluso aquí en México hay formas de, de mover algo así, ¿sale? Pero bueno, eso no lo puedo decir públicamente. Entonces, o sea, como trader, ¿eh? No como institución, o sea, como trader, hay grupos, por ejemplo, en Reddit o grupos de Twitter, donde sí nos hemos llegado ahí a hacer movidas interesantes, pero no manipulando el mercado, sino simplemente empujando la liquidez y demás. Bueno, alguna práctica similar así, no sé, si lo haces en Estados Unidos te pueden meter a la cárcel, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque son mercados centralizados. Entonces, el mercado OTC se le denominarían mercados descentralizados, ¿vale? ¿Qué significa? Que no hay regulaciones, por lo menos nacionales aquí en Latinoamérica, ¿vale? Este mercado, así como en Estados Unidos, está súper regulado, pero en Europa, lo que son los CFDs, todo lo que es el OTC en general, ¿no? Entonces, los OTC pues, prácticamente es un mercado de derivados, ¿sale? ¿Qué es un derivado? Por ejemplo, no sé, la cotización de Apple, de una empresa, de un activo real,
pero con un subyacente, en un contrato, ¿no? Eso sería un CFD, también denominado un OTC, y bueno, ¿no? Entonces ahí es como una calca del precio. Entonces, este tipo de mercados descentralizados, pues aquí en Latinoamérica no hay, pues no hay regulaciones. O sea, yo que sepa, aquí en México no hay una autoridad financiera que te regule los CFDs. Por eso cuando tú quieras llegar a deducir impuestos de tus ganancias del Forex y demás, que ahorita vamos a hablar un poco de ello, pues tal vez se te va a complicar un poco en un inicio porque pues no hay un régimen fiscal que corresponda al Forex o que corresponda a los CFDs. Hay un régimen fiscal para la bolsa de valores, que son inversiones de alto riesgo, pero, y bueno, lo que es la retención de impuestos ahí es definida con base a ese régimen, pero por ejemplo los OTC, que son el Forex y todo eso, ahí no hay está todo descentralizado, o sea, no hay una regulación. Como dato curioso, por eso hay un buen y un sinfín de empresas hay mágicas que nacen en nuestro país, que invierte dinero conmigo y te voy a dar rendimientos súper mágicos a la semana o al mes o al año, ¿no? Entonces ahí luego los tienes en las noticias saliendo que dicha empresa no le pagó a sus clientes y los están demandando, están haciendo ahí como que un meeting afuera de las oficinas. O sea, ¿por qué? Porque aquí en México pues, es muy sencillo, o sea, tú armas tu SAPI y pues ya empiezas a ser empresa financiera, pero pues vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, vulgarmente dicho, no son enchiladas, pero pues como no hay regulaciones aquí en México, pues el OTC hace y deshace, ¿no? En Latinoamérica en general. Por eso lo que son los CFD están prohibidos en Estados Unidos. O sea, no puedes hacer Forex con tu MetaTrader por lo regular ahí en Estados Unidos de una forma muy convencional como aquí de que mira, ve, abro cuenta y listo. O sea, son muy pocos brokers los que sí pueden entrar en Estados Unidos, ¿no? Porque, o sea, sí hay gente que lo hace, pero no es como aquí en México o en Latinoamérica que cualquier broker, pues tú puedes armar cuenta. Allá no. O sea, el broker que te permite abrir una cuenta en Estados Unidos debe tener la regulación de FSA. Entonces, pues pues ya el broker si se mete en esa bronca, pues adelante, ¿no? Ok, el mercado de bonos, ¿vale? Entonces nosotros como traders nos denominaríamos traders retails. ¿Qué es un trader retail? O sea, lo más bajo de lo más bajo. Hagan de cuenta que en el mundo del trading existe lo que es una pirámide. Déjenme ver aquí si la puedo dibujar. Sería de esta forma. A la cabeza están lo que son prácticamente las instituciones que gobiernan el mundo, ¿no? Que serían los bancos centrales. Los bancos centrales son son los amos del mundo. O sea, ni los gobiernos, ni los presidentes son los meros meros del país. Todos ellos son un puesto una jerarquía. Pero aquí el que manda en el mundo, el que está hasta la cabeza de la pirámide, son los bancos centrales. Esos son pues desafortunadamente son los que hacen y deshacen con todo lo que se puedan imaginar. De ahí lo que le seguirían sería, por ejemplo, lo que son los gobiernos, ¿sale? Los gobiernos ahí son los que, pues bueno, también tienen un gran poder, no más que el Banco Central, pero tienen pues, obviamente un gran poder. De ahí lo que le seguirían serían las empresas multinacionales, por ejemplo, empresas de un mercado o de una cotización, ¿cómo se le denomina eso? Una evaluación. Empresas con una evaluación que incluso a veces llegan a valer lo que es la economía de un país emergente, como por ejemplo Apple, Amazon. O sea, ¿sabían ustedes que, por ejemplo, lo que es la empresa Apple tiene mucho más capitalización que ciertos países de Latinoamérica? Entonces, este tipo de empresas igual, pues tienen poder hasta cierto punto de mover los mercados. Y bueno, de ahí sigue lo que son los bancos locales, ¿no? Que por ejemplo, Banamex, Banorte, ese tipo pues de bancos que pues, su capitalización es enorme, o sea, mueven millones de dólares, pero pues aún así están ya casi hasta abajo, ¿vale? Entonces aquí en este caso, en lo más bajo de lo más bajo de las sombras, estamos tú y yo, ¿sale? Que somos los TRs. Traders Retails, ¿sale? Entonces, en función a lo que es esta jerarquía, y bueno, no es necesario aquí como compartir bibliografías y demás, es solamente usar el sentido común, ¿sale? Yo creo que te lleves en este caso el siguiente dato. Si tú alguna vez escuchaste que el mercado se trata de compradores y vendedores, pues lamentablemente eso es simplemente pues, una especie de mito.
¿vale? Porque aunque juntemos a todos los traders retails del mundo, nunca vamos a hacer que el mercado suba. O sea, no lo vamos a poder hacer, principalmente en mercados internacionales. O sea, jamás, jamás, jamás. ¿Sale? Entonces, por lo regular, esto lo hacen lo que son las instituciones. ¿Sale? O sí, las instituciones como tal. Bueno, aquí en las multinacionales también están los fondos de inversión muy, muy grandes, ¿no? Como por ejemplo, hay uno que mueve, pues, que es dueño casi de todo el mundo, que es BlackRock. Pero bueno, entonces eso es tema de otra sesión. Entonces, si ustedes han escuchado que existen compradores y vendedores, pues sí los hay, pero no mueven el mercado, ¿vale? Entonces, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque el mercado de bonos es un mercado financiero donde no cualquiera puede entrar. Por lo regular aquí, en este mercado, entran estos compas de acá, el gobierno y multinacionales, incluso los bancos así locales, ¿vale? Pero nosotros como tal no tenemos mucho acceso a ese tipo de mercados. Por ejemplo, si tú quieres operar bonos, la única forma de hacerlo aquí en México es, por ejemplo, lo más sencillo es con CETES directo, ¿vale? Pero pues para aquellos que tienen un poquito de conocimiento respecto a ese tipo de inversiones, pues la renta fija que ellos te dan no es muy elevada. Por lo regular, pues solamente te pagan lo que es la inflación. Entonces, aunque guardar el dinero en el banco o guardarlo en CETES, pues sí es una mejor opción en CETES, ¿verdad? Porque o una parte. Obviamente, recordemos que hay que diversificar. Nunca pongas todos los huevos en una canasta, sino que hay que diversificar, poner uno aquí, poner uno allá y demás. Entonces, los que escojan, por ejemplo, los CETES, que son los bonos gubernamentales, pues el retorno de inversión es muy alto, pero bueno, es como que una forma interesante de comprar. Pero, por ejemplo, existen otro tipo de bonos. Aquí vamos a hablar de México, bonos del tesoro, bonos de deuda. Ese tipo de bonos, esos son los que dejan el billete, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo amigos de lo que es el IPAP, o traders institucionales de ahí, y pues luego ahí me comparten es uno que otra ahí transacción. Entonces, pero pues aunque lo compartan, pues uno no puede estar, digamos, operando ciertos bonos. Pero es muy interesante las estrategias que obviamente las instituciones manejan, ¿vale? Entonces, cuando ellos manejan esta información, pues uno pues se queda con las ganas de poder aprovechar ese tipo de movimientos, aunque sea a largo plazo. Entonces, pues muy pocos brokers te permiten poder operar ciertos bonos, pero con activos subyacentes, es decir, como una especie de derivado. Pero entonces, pero bueno, en resumidas cuentas, este mercado es muy interesante, pero nosotros no podemos tener mucho acceso ahí por obvias razones, ¿no? Entonces, avanzando, recuerden, si tienen alguna duda o un comentario, con gusto y escríbanlo en el chat o soliciten o levanten la mano para prenderles el micrófono. Entonces, ya avanzando aquí en el mercado de derivados, pues aquí también se encuentra lo que es el mercado de los futuros, ¿vale? Entonces, un dato interesante de los mercados para que se lo lleven bien claro y sepan exactamente a dónde se están metiendo traders o a dónde han estado metidos estos 7 meses, este año o estos 3 meses, es lo siguiente. Los futuros son mercados que también funcionan con base a contratos, como su nombre lo dice, a futuro. Estipulan un precio, por ejemplo, el día de hoy, que es, si no me equivoco, es 12 de enero, ¿sí? 12 de enero, y supongamos que yo soy el CME, que es Chicago Mercantile Exchange, que es una de las instituciones que regula principalmente este mercado de los futuros. Supongamos que yo soy el CME y hasta el 12 de febrero yo cancelaré el contrato, ¿vale? Entonces yo te compro, por ejemplo, ahorita a ti, Juan David, a ti, Luis, Andrés, Ronnie, te compro lo que es bueno, pactamos, mejor dicho, el precio del crudo, a lo que son $12, por ejemplo, el barril. Y pues yo estipulo que para el 12 de febrero pues se queda en esa cotización, ¿no? Entonces, órale, va. Entonces ya empiezan los inversionistas a comprar un buen de títulos, buen de futuros, pues porque en este caso pues se estipula lo que es lo que sería el precio pactado. Entonces, a medida que va pasando en los días en este tiempo, o sea, del 12 de enero al 12 de febrero, obviamente va a haber un buen de volatilidad, porque aunque yo haya estipulado ese precio, pues yo lo estipulé en un documento a futuro, por eso le llaman los futuros. Pero, pues pueden pasar un sinfín de cosas que ni tú ni yo nos podemos imaginar, que eso es lo que pasó precisamente en la pandemia, ¿vale? Es uno de los ejemplos más comunes. ¿Qué es lo que pasó en la pandemia? Por ejemplo, vamos a ver aquí en el caso del petróleo. Entonces, déjenme aquí, hago esto. El CL1, signo de expresión hacia abajo, es el ticker de lo que son los futuros del petróleo. Entonces, si nosotros vamos a marco mensual, quiero que vean lo siguiente.
Vean hacia dónde cayó la cotización del petróleo. El petróleo llegó a valer menos 40.28 dólares el barril, ¿vale? O sea, podríamos decir, what the fuck, ¿no? O sea, ya pues quebró, ¿no? Porque pues todos los que tienen un poquito de conocimiento ahí en todo este rollo, sabemos que el mercado pues es una ciencia matemática, ¿sale? Son matemáticas al final de cuentas, es un plano cartesiano que funciona en dos dimensiones, en X y Y. Entonces, por ejemplo, vean, aquí está X y aquí está Y, ¿no? Entonces, el mercado por lo regular funciona en el cuadrante uno, que son positivos con positivos, y aquí el cuadrante 4, pues dices, oh shit, aquí el cuadrante 4, pues ya son negativos con positivos. Entonces, matemáticamente hablando, si el mercado o cualquier activo financiero llega a tocar el cuadrante 4, significa que ya quebró la empresa, quebró el activo, hay caos y hay destrucción y todo eso. Me acuerdo de un youtuber. Ok, entonces, el detalle es este, de que miren, o sea, el precio llegó a lo que fue una cotización de menos 40 dólares, ¿vale? Pero estos son futuros, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los futuros? Este es un caso súper extremo. Esto casi no ha sucedido. Bueno, sucedió en el 2022 también con los futuros del gas licuado. También llegó a cotizar en negativo. Pero bueno, es otra historia también. Que de esto podríamos hablar un sinfín de experiencias y de cosas, ¿eh? Pero pues el tiempo no nos da. Entonces, como yo les comenté, los futuros funcionan de la siguiente forma. O sea, se pacta un precio y cuando acaba el periodo de tiempo, pues vuelve a recuperar su cotización normal. Pero en el inter, o sea, lo que pasa en medio, eso es impredecible, no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, por eso los futuros tienden a ser una excelente oportunidad de inversión para quienes pues saben cómo meterse a este tipo pues, de negocio, ¿no? Incluso los CFDs también tienen un periodo, digamos, de cancelación. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, los CFDs, para no confundirlos. Entonces, aunque el precio llegó a cotizar en un día en menos 40, para el siguiente día, miren, cotizó en lo que fueron 20 dólares. O sea, de un día para otro, de menos 40, subió a 20, hasta acá. ¿Sale? Bueno, aquí pareciera que pues rebotó el precio, pero no. O sea, fue un gap realmente eso. Entonces, es muy interesante, ¿no? Cómo se va manejando este tipo de mercados y por eso es súper importante poder entender, pensé que me había sacado la sesión, es súper importante entender en qué mercado estamos operando. Porque pues es bien fácil decir, no, pues mira, yo soy un trader, estoy ahí metiéndole compras al euro dólar, al libra australiano y demás, y pues sí, o sea, sí, pero el mundo va más allá. Y cuando tú lo aprendes a dominar poco a poco, obviamente, pues, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Vas a poder tener la capacidad de armarte un buen portafolio, de gestionar. Tal vez en un mercado te está cargando el payaso, ¿no? Pero en otro mercado, pues te está yendo muy bien. Esas son las bendiciones de la diversificación, ¿sale? Entonces, eso es para el área de futuros. Recordemos, este mercado también es un mercado centralizado, o sea, está regulado, ¿sale? Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Qué tipo de plataformas podríamos operar aquí o brokers? Por ejemplo, yo los que recomiendo mucho es Admiral Markets para este tipo de mercados. Para este que otro mercado yo recomiendo bastante. Digo, este broker. Ninja Trader, muy bueno. Ninja Trader es uno de los menos menos en los futuros. Y bueno, hay ciertas plataformas que igual son excelentes para poder operar este tipo de mercados, como lo es Atas, ¿vale? Entonces, tal vez, ok, para los que son más nuevos digan, no, pues no estás hablando en chino, Javier, yo no sé de qué estás hablando, pero lo interesante es de que pues, a medida que le investiguen un poquillo se van a dar cuenta de algo súper curioso, de que los futuros tienen una característica todavía más interesante que las acciones, porque como son mercados centralizados, pues también tienes otro tipo de herramientas. Por ejemplo, en el Forex no tienes ninguna herramienta, o sea, son indicadores técnicos y pues el gráfico y ya. Y obviamente, pues, por ejemplo, los que están aquí al menos conectados, si no me equivoco, mi buen colega Adonis, pues les ha estado enseñando un poco, ¿no? Entonces, su metodología de él, pues la conozco, es más como trading de precisión o smart money. Entonces, ahí pues sabemos que no importa si no ocupas lo que son indicadores técnicos y demás. Entonces, ustedes, yo considero que están cayendo en buenas manos, sinceramente. Ya sea que incluso en su momento, tal vez se hubiesen topado conmigo, tal vez se pregunten igual, ¿qué metodología yo ocupo? Yo soy un trader cuantitativo, soy más algorítmico, o sea, trabajo con lo que son algoritmos y con patrones numéricos de mercado, pero al final del día también yo posiciono lo que son las operaciones de forma manual.
Digo, no quiero hacer marketing, pero igual los invito a que pues puedan ahí darle una checada a lo que es mi bitácora de operaciones en mi canal de Vision Capital, ¿no? Pues ahí no es como que me la paso aventando proyecciones, pero pues sí, eventualmente les comparto una para que pues vayan ahí como que viendo de la forma en cómo operamos, ¿no? Entonces ahí si ustedes pueden ir revisando cuando tengan tiempo. eh, el tipo de entradas ahí no es, o sea, no es smart money, no ocupamos tampoco indicadores técnicos ni nada, o sea, pero es diferente. Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Porque pues probablemente aquí hay un trader que está viendo la grabación que dice, bueno, yo no sé de qué diablos me estás hablando, Javier, pero sí conozco las medias móviles, pero tal vez sí conozco el RSI, tal vez sí conozco el indicador técnico que es el estocástico y demás, ¿no? Entonces, cabe destacar que en el mercado de futuros, las plataformas que te dan, sí te dan indicadores muy interesantes. Por ejemplo, lo que se le denominarían los bookmaps. Entonces, un bookmap, ¿cómo funciona? Pues básicamente puedes ver las posiciones de una institución pesada, que pues, por ejemplo, vamos a verlo de esta forma. Por eso este mercado es muy famoso, los futuros, por sus plataformas. Supongamos que vamos a operar el CL1, signo de interrogación. ¿Qué es esto? Petróleo, ¿sale? Entonces supongamos que el precio, no sé, vas a tener un sinfín de así numeritos aquí con el bookmark, pero de repente empieza a haber un order flow, que es hay mucho volumen en esta zona, pero la cotización del precio está acá, entonces tú dices, ¿qué onda? Entonces, si la cotización de aquí empieza a moverse el order flow por esta zona, pues un ejemplo súper burdo, pues si en pocas palabras tú empiezas a decir, si la cotización está acá, significa que el precio va a querer buscar liquidez por acá, porque por algo están todas estas operaciones acá de ciertas instituciones, ¿no? Entonces, este tipo de indicadores, pues te ayuda, ¿qué crees? A poder hasta cierto punto entender lo que es la dirección del precio. Entonces, por eso los futuros son súper famosos por ese tipo de herramientas. Ahora, no es tan sencillo de leerlos, ¿eh? Es medio confuso. No tengo un ejemplo ahorita aquí a la mano, pero sería muy bueno ahí que investiguen order flow y bookmaps, ¿vale? Entonces ahí son como un buen de grafiquitas, pero pues básicamente se resume en esto. Mayor volumen aquí, por ejemplo, de compras, cotización estás por aquí abajo, pues ¿qué crees que va a pasar? Pues me posiciono en compras por esta zona, ¿no? Porque por algo está el precio llegando acá y lo vas siguiendo, por eso se le llama el order flow, ¿vale? Entonces es lo que hace muy, muy llamativo el mercado de los futuros por sus plataformas, al grado que NinjaTrader era como un MetaTrader 4, por así decirlo, ¿no? Un MetaTrader 5, o sea, gratis, pero ahora pues ya te cobran, te cobran una renta por su plataforma. Atas también te cobran, pero pues son herramientas súper poderosas y tal vez me pueden llegar, o sea, si aquí hay un trader avispado que esté maquinando ideas en este momento, tal vez estaría pensando, oye, Javier, ¿y no sería buena idea, por ejemplo, si yo opero en el Forex, el oro o el petróleo también, no sería buena idea tener la plataforma de los futuros y también operarlo en los CFDs? La respuesta es sí, es muy buena idea, ¿sale? Pero bueno, entender cómo leer esas plataformas, pues no es tan sencillo, igual requieres de una buena capacitación. Y bueno, el mercado de las criptomonedas. ¿Quién no conoce criptomonedas en pleno 2023, verdad? Entonces, las criptomonedas, por ejemplo, es todo un relajo. Este es un mercado descentralizado, o sea, no hay regulación, no hay nada. Esto es como las historias que nos estaba compartiendo aquí en el chat el buen Juan David, que dice del tren en que se escuchaban historias y hacía que desconfiaras de los brokers y de meter tu dinero en ellos, efectivamente. ¿Por qué? Porque pues no manches, o sea, está que el market maker y ese tipo de brokers que son con mesa de negociación o los dealing desk, que todo eso es lo mismo. Y bueno, pues se puede ir con tu dinero, ¿no? Las criptomonedas es muy similar. O sea, aquí no son brokers, aquí se les llama exchanges. Por ejemplo, el caso más reciente, ¿no? Que pasó algo similar, FTX. Imagínate que tú le metiste ahí unos $2,000 de Bitcoin o al menos tenías criptomonedas, un portafolio de criptomonedas en FTX. Y bueno, ya todos saben qué pasó con FTX, pues valió gorro y demás, ¿no? Entonces, no puedes retirar ese dinero. Y no les voy a mentir. Yo también he caído en ese tipo de estafas y la verdad, pues me da un buen de pena, pues reconocerlo, pero pues vale más compartir pues, con transparencia esas experiencias, pues para que no les pase a ustedes, ¿no? Yo caí en una estafa que se llama Arvistar en el 2020. O sea, yo no tienen idea cómo soy súper desconfiado, ¿eh? O sea, yo soy súper desconfiado en este tema de las inversiones para hacer negocios. O sea, no confío tan fácilmente, ¿vale? Por eso sí, si ustedes, reitero nuevamente, no es para hacer marketing, pero si ustedes investigan ahí de Vision Capital y demás, van a
poder notar que soy muy quisquilloso con todo, desde nuestra línea de diseño, el tipo de contenido, siempre procurar que sea algo realmente de calidad para pues no confundir a un trader que sea nuevo y obviamente darle un gran valor agregado tanto al nuevo como al que ya lleva experiencia, ¿no? Entonces, pues yo investigué por un año a esos compas y tal vez estarán preguntando, ok, Javier, si se supone que tienes experiencia, si se supone que conoces el tema, pues como diablos fuiste estafado. Bueno, aquí va lo interesante. Como les comenté, yo soy más un quant, ¿sale? Yo soy un trader cuantitativo. O sea, mi enfoque son más las matemáticas aplicadas, pero pues aplicadas en una operación técnica pues sencillita de enseñar, que obviamente igual ahí ya, eso es otra historia. Entonces, pues resulta que estos compas de Arbitrage pues tenían un algoritmo de arbitraje. Entonces el arbitraje es muy común porque como les comento, es muy común en el stock exchange, o sea que en las bolsas de valores. Porque el arbitraje como tal, pues haz de cuenta que una bolsa de valores te da las acciones de Apple a, no sé, 1000.1 y, no sé, en Colorado, y después te vas a Nueva York y la bolsa de Nueva York te dice, yo las acciones de Apple te las doy en 1000.2. Entonces hay un desfase de un punto. Entonces ese desfase de un punto tú puedes comprar en uno y venderlo en otro. Eso se le llama arbitraje, ¿vale? Pero pues tú dices, no manches, o sea, es un punto, o sea, eso pues, no me da varo, ¿no? O sea, lo interesante es hacer muchos de esos. Entonces hay robots que hacen arbitraje. Entonces, pues yo estuve investigando pues, esa empresa en su momento y pues era muy interesante toda la tecnología por detrás que llevaban, aunque había un gran inconveniente, que pues tú tenías que depositar el dinero en Narvistar, o bueno, las criptomonedas, en este caso era Bitcoin. Y pues yo dije, no, pues, no, hay intermediarios, si hay intermediario, yo no le entro, porque el intermediario en cualquier momento pum, se puede pelar con la lana y listo, ¿no? Y pues miren, fíjense que yo estuve un año revisando ese tipo de empresa y en un año nunca hubo problemas. Entonces ahí pues caí como que en un sesgo yo, porque ese sesgo igual está en una película que se llama Steve Maddow, algo así. Creo que hasta incluso, no, Steve Maddow es otro, es el de Love of Wall Street. Made of, algo así se llama. Está incluso ya en Netflix esa película. Pero es básicamente el más grande estafador Ponzi de todos los tiempos. El propio, me parece que fue uno de los creadores del índice Nasdaq. O sea, este vato que lo que hizo, pues por años, pues daba rendimientos, le daba rendimientos a la gente millonaria y pues obviamente iba captando más dinero, pero siempre iba a llegar a un punto en donde pues si tú jineteas el dinero como un fondo de inversión, o sea, no lo inviertes, sino realmente jineteas, va a haber un punto de quiebre. Y bueno, eso es tarde o temprano. Entonces en Narvistar fue lo mismo. ¿Sale? O sea, yo creí que sí, el robot era tecnología perrona, porque te daba un cierto porcentaje diario. ¿Por qué? Porque pues estaba conectado con diferentes exchanges. Si no me equivoco, estaba conectado con Kraken, con Bitfinex y no me acuerdo con cuál otra. Y creo que con Binance también. Pero bueno, pues la realidad es que pues como no está centralizado este asunto, pues podían así y deshacer esos compas de, creo que eran marroquíes, eran de Europa, no sé. Y bueno, pues el resto fue historia. Cuando yo ya me animé ahora sí a meterle ahí como que, no le metí mucho, pero sí le metí, creo que 0.2 bitcoins, o sea, 0.2, o sea, fue una lana interesante. Porque pues creo que yo lo compré 9,000, $13,000 en ese entonces, era antes de la pandemia. Y pues bueno, todos sabemos que para el 2020 pues el Bitcoin volvió a reventar barreras y números históricos, ¿no? Entonces ese 0.2 bitcoins, que eran como 50,000 pesos, si no me equivoco, 40,000, 50,000 pesos, pues con todo lo que subió el Bitcoin, sí pude, bueno, hice la cotización, porque yo lo tuve, pero en otra, o sea, por otra, así, en Bitso, para hacerlo así transparente. Ahí no es como que haya invertido en Bitcoin, solo compré Bitcoin y ya, igual 0.2. Entonces tenía 0.4 bitcoins, ¿sale? Entonces, dos los metí según el arbitraje y dos los dejé ahí. Y pues el de 0.2 así de Bitso llegó a valer casi poco más de 200,000 pesos. Entonces fue una inversión muy, muy interesante, ¿vale? Y en el de Average pues ya jamás se pudo sacar. O sea, ahí me llamó la atención porque dices, te daba un rendimiento, ese arbitraje es interesante, ¿no? O sea, no hay pérdida. En arbitraje no hay pérdida, es ganancia segura. O sea, como tú lo hagas, es ganancia segura. Igual, por ejemplo, hay programas o herramientas que se llaman high frequency y pues bueno, ahí lo haces. Pero bueno, sin salirme tanto del tema, pues este tipo de mercado se presta mucho para ese tipo de cosas, ¿no? O sea, todo, hasta el mejor cazador se le va la liebre si no estás bien, bien, bien,
cimentado, ¿no? O sea, mi más grande obstáculo para jamás hacerlo ahí con Arvistar fue que había un intermediario, pero como yo vi que mis colegas estaban gane y gane lana, pero yo dije, pues yo sigo sin confiar, pues vamos a meterle, ¿no? Nada más gané 2 meses y después ya me pasó eso. Entonces ahí sí fue mala suerte, sinceramente, pero bueno, aún así, nunca escojan un intermediario, ¿vale? Entonces, a ver, aquí Ronnie hace una pregunta. Javier, ¿tú qué piensas de los bots sobre los algoritmos de trading? Ok, es una muy buena pregunta, ya que es parte de mi propio negocio, ¿vale? Te lo voy a hacer, bueno, vamos a avanzar y te voy a responder esa pregunta en este tema, el Forex, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, criptomonedas, mercado descentralizado, donde actualmente pues está todavía en caída. Vamos a ver rápidamente este gráfico del Bitcoin. Entonces, porque bueno, realmente esta primera sesión es solo una introducción. O sea, realmente aquí solo para, pues, es teoría, no es tanto aquí para aprender a operar. Ah, mira, acá está. Pero bueno, mercado de Bitcoin, un mercado descentralizado donde actualmente sigue en picada, ¿sale? No puedo ahorita explicarles toda mi metodología porque pues, me tardaría mucho, pero básicamente el Bitcoin se encuentra en lo que se le denominaría una fractalidad alcista desde lo que fue el pasado lunes 6 de junio del 2022. Hasta la fecha sigue en esta zona. Si me preguntan qué es lo que va a pasar con el Bitcoin, sinceramente puede que sí suba que a los 20,000. Incluso pongan ustedes que hasta los 24,000 y vuelva a salir en las noticias, pero escuchen esto, es muy posible, muy, muy posible que el Bitcoin, o sea, va a llegar a lo que es a esta línea roja, que es la fractalidad. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque estamos ahorita hablando del tema de las criptomonedas. Entonces, las criptomonedas es un mercado descentralizado donde tampoco son, vulgarmente dicho, no son enchiladas, ¿sale? No se fíen de intermediarios, no se fíen de la gente que le dicen, invierte conmigo en Bitcoin y te voy a dar un porcentaje de rentabilidad muy interesante porque mi fondo de inversión es en criptomonedas. Muchos fondos de inversión fueron famosos porque pues dieron una la nota en Bitcoin, pero porque subió el Bitcoin, no porque el fondo era muy bueno transaccionando compra y venta, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, por eso les digo, aunque ustedes nada más estén interesados en Forex, tienen que empaparse de todo lo que involucre este negocio, porque porque si lo hacen, eso es generar cimientos firmes. Si no, pues nada más vamos a estar pajareando realmente. O sea, y yo ya soy bueno en Forex, no me importa lo demás. Sí, pero te digo, hasta el mejor cazador se le va la liebre. Por eso siempre, nunca paremos de aprender, como dice un colega Freddy Vega. ¿Sale? Entonces, Bitcoin es muy posible que siga cayendo y cuando caiga por esta zona, sí es posible que suba. La verdad, sí es muy, muy posible. Históricamente lo ha demostrado, pero a lo que quiero llegar con esto es de que llévense en la mente que es un mercado descentralizado. Ahorita está, bueno, mucho tiempo ha estado de moda. Entonces, las mejores inversiones no son de moda. Las mejores inversiones son las más aburridas. Pero si tú llegas a tener un buen conocimiento en la parte operativa, obviamente igual vas a aprovechar este tipo de inversiones por mucha moda que sea, ¿vale? Pero el problema de hacerlo, de meterte a la moda, aunque lo hagas en precios bajos, es de que caigas en el sesgo de la codicia y no sepas en dónde parar. Como por ejemplo el caso de muchos que compraron y después, pum, cayó y dice, no, sí sube, sí sube. Subió y de repente, cayó, compra más, compra más, compra más. Y pues ahí lo vas a tener estancado por muchos años. No es una buena inversión eso, ¿vale? Entonces, pilas y mucho cuidado ahí. Ahora sí, vámonos al mero mero, de donde la mayoría, pues, vivimos. Denme un segundo. Listo, me va quedando sin voz. Ok, mercado de Forex, las divisas, donde pues, este fue el mercado donde pues yo empecé ya a comer, ¿no? O sea, del que ya empecé a tener rentabilidad, del que ya muchos años yo ya he sido, bueno, yo ya he vivido, con su estira y afloje, obviamente, con sus altas y con sus bajas, el desgraciado, pero apasionante y muy remunerado, para decir verdad, la verdad. Sí, yo estoy muy agradecido con este mercado, porque al menos a mí, Javier Castillo, es lo que me ha dado de comer ya mucho tiempo, de muchas formas, ¿no? Principalmente en la parte operativa. Y bueno, pues aquí yo me metí precisamente al mundo de los algoritmos también. Y bueno, he tenido la oportunidad, gracias a este mercado, de desarrollar lo que es una investigación personal, a lo cual le llamé
pues trading de volumen estructural basado en niveles algorítmicos, que es la operativa que actualmente pues yo manejo y también pues yo le enseño pues, a todos mis estudiantes y demás, ¿no? Entonces, aquí en el mercado de Forex, ¿qué es exactamente? Ya hablamos de la bolsa de valores, bonos, OTCs, derivados y hasta criptomonedas. Oye, Javier, pero es que el tema era Forex, ¿por qué lo vemos al último? Porque pues es la cereza del pastel. En resumidas cuentas, Forex es el mercado más grande del mundo. Ya medio, podría decirse que medio contextualizamos y medio dimensionamos qué tan grande es una bolsa de valores. O sea, no es tan grande como parece. Ya medio dimensionamos cómo es el mercado de futuros de los bonos. O sea, no son mercados tan grandes, ¿sale? Porque los futuros, bueno, hay que cotizan los futuros. Todos los commodities, lo que es el trigo, azúcar, café, o sea, todos los recursos naturales. En las acciones que cotizan, empresas, servicios y productos convertidos en acciones, ¿verdad? En Forex, ¿qué es lo que cotiza? La lana. O sea, cotiza el dinero. O sea, las divisas como tal, dólares, euros, libras, australianos, neozelandeses, lira turca, pesos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí sí, para que vean, ni siquiera yo a veces he podido dimensionar el tamaño de este mercado. O sea, este mercado pues no tiene dueño, ¿eh? Este sí no tiene dueño. Aquí no hay regulaciones, pero que no regulan el mercado, regulan a los brokers, ¿vale? Que es muy diferente. Regular el mercado y regular al broker. Entonces, que es muy posible que lo que va a pasar con las criptomonedas, es muy posible. Lo que pasó en los CFDs va a pasar en las criptomonedas, es muy, muy posible. O sea, las criptomonedas es un mar libre, pero las exchanges van a ya estar tienen que tener una regulación. Sí o sí la deben de tener. Si no, va a seguir pasando lo de FTX, lo de Arvistat y un sinfín de más de estafadores, ¿no? Entonces, el mercado de Forex tuvo su mala fama también, como los comentaba este Juan David, porque antes, como este mercado es inmenso, o sea, se mueven trillones, 5.1 billones de dólares diarios diariamente, imagínense. O sea, eso es una lanísima de verdad. Y más diario, pues, yo la verdad no lo puedo dimensionar, es mucho, es un tamaño enorme. Lo interesante de este mercado es de que aquí hay una volatilidad de la fregada, o sea, del diablo, ¿eh? O sea, este mercado es volátil. Si muchos se quejan del Bitcoin, no se han metido a operar la libra en CPI, ¿verdad? Por ejemplo, el CPI, o en el reporte del día de hoy creo que fue el CPI, no me acuerdo. O sea, en el Forex hay volatilidad diaria, constante, y eso lo hace magnífico, porque entre más volatilidad, pues más varo podemos ganar. Lo curioso es de que este es uno de los mercados más difíciles para operar. O sea, si tú quieres ser rentable así rápido, vete a la bolsa de valores. Opera a largo plazo y vas a ver cómo, así bien rápido, te conviertes en un trader pues, profesional, ¿vale? Porque pues, no hay que hacer mucho. Si te gusta un reto un poco más complicado, vete a lo que son los futuros. Igual los futuros, tienes más herramientas, puedes hacerlo, ¿sale? Pero el mercado de Forex aquí es donde pues tenemos a muchos traders que igual pierden su dinero, se endeudan y demás. ¿Por qué? Porque este mercado es súper agresivo. El que domina el Forex domina todo, la verdad. Y no es por nada, pero pues no. Yo empecé con acciones, pero pues, no podía operarlas con dinero real porque pues, no manches. Yo, de mi sueldito de ingeniero en aquel entonces recién graduado, bueno, no recién graduado, pero pues no, sin tanta experiencia, pues no ganaba mucho. Yo ganaba como 13,000, 12,000 pesos al mes en ese entonces. O sea, pues, no era nada. Entonces, no iba a poder juntar $5,000. O sea, sinceramente, no lo iba a poder juntar. Cuando conozco el Forex, pues me doy cuenta que es accesible. Desde $30 tú ya podías empezar a invertir. Y ahora en el Forex existe algo que se le denomina el apalancamiento. Es decir, que con poco dinero puedes hacer mucho dinero, lo cual no es lo mismo en criptomonedas, no es lo mismo en futuros y no es lo mismo en acciones. Hay derivados o derivantes de bolsa de valores, bueno, en la misma bolsa de valores con las casas de bolsa, los brokers, en futuros que sí puedes apalancarte, pero el apalancamiento no es muy grande. O sea, realmente no. Por ejemplo, en el Bitcoin también puedes apalancarte, creo que con Binance puedes hacerlo, pero pues no es un apalancamiento muy enorme. No, vete aquí en Forex y hay apalancamientos bien enormes. Entonces el apalancamiento es un arma de doble filo porque puedes ganar mucho dinero o puedes perderlo así bien rápido, ¿eh? Entonces, el broker nunca va a perder, pero pues el apalancamiento es un negocio es un negocio matemático, es de probabilidad estadística, es como esas famosas pruebas de fondeo. O sea, en Vision Capital fondeamos traders, pero no somos una empresa de fondeo, somos una firma de inversión privada que pues tenemos obviamente un capital,
y pues buscamos delegárselo a los mejores elementos, pero no necesariamente significa que somos una empresa de fondeo. ¿Por qué? Porque nosotros no cobramos por las pruebas, o sea, realmente son gratis. A veces sí se les cobra lo que es la segunda prueba a $100, pero porque pues nada más vienen aquí a perder el tiempo, entonces hay que les cueste, ¿no? Para quienes, porque estas pruebas son para gente rentable. Pero, por ejemplo, las pruebas de fondeo es un claro ejemplo del modelo del apalancamiento del Forex. Es un claro ejemplo del modelo matemático. Porque, por ejemplo, tú pagas, no sé, ¿cuánto cuestan las pruebas, las dichos pruebas de fondeo hoy en día? $80, creo que es la más barata, $100, hasta $1,500 por una cuenta de $300,000. Órale. Imagínate que tú aplicas para una de $300,000, pagas tus $1,500 y no pasas la cuenta, tu dinero ya se lo quedó la empresa de fondeo. ¿Ya viste? Entonces es un negociazo. Entonces el Forex o los brokers como tal te permiten aquí en Forex, pues entrar con poco dinero por el apalancamiento, porque es lo mismo. O sea, saben que te dan la ilusión de que con el apalancamiento tú puedes ganar muchísimo dinero, así bien rápido, lo cual sí es real, así puedes hacerlo, pero pues la estadística no falla. O sea, más del 70 y tantos por ciento de los tres va a perder su lana. Pues esa es la realidad. Entonces, ¿por qué te estoy hablando de todo esto? Porque el mercado de Forex son divisas, ya te lo comenté. Aquí se mueve dinero, ¿vale? Aquí hay volatilidad constante. Dentro de las divisas existen lo que son pares mayores y pares menores. Los pares mayores son obviamente las divisas más fuertes que hay como tal, ¿vale? Hay pares o divisas energéticos, que bueno, esos son irrelevantes, o los pares menores, que bueno, aquí tienes todos los derivantes de los mayores con menores, que sería en vez de euro dólar, euro libra, euro australiano, ¿no? O sea, las divisas más fuertes del mundo es euro, libra, obviamente el dólar americano, dólar australiano, dólar neozelandés, yen japonés, dólar canadiense y franco suizo. Todas esas son las divisas más, o sea, son los países de, bueno, las monedas de los países primermundistas. Así de sencillo. Pares menores está pues, básicamente lo que sería pues todos los derivantes como te lo acabo de comentar, ¿no? Están los exóticos, que son los pares de divisa aquí de nuestros países, por ejemplo, peso mexicano contra el dólar americano, colombiano, rad sudamericano, lira turca y demás, ¿sale? Entonces, pues básicamente esto sería la introducción al Forex, o sea, todo lo que estamos viendo. Entonces vamos a contestar ahora sí la pregunta que nos hizo, déjame revisar, que fue erróneo, ¿no? Sí. ¿Qué pensamos sobre los robots, los algoritmos de trading? En esta primera sesión que pues, prácticamente ya nos pasamos, a su mecha, nos pasamos media hora. Es que sí se puso interesante. A ver, vamos a contestar, nos pregunta igual Ronnie, ¿los pares mayores son mucho más volátiles, más agresivos a la hora de operar? Bueno, vamos a contestar primero esa pregunta y después la de algoritmos, porque la de algoritmos sí es más complicada. Esta pregunta de que los pares mayores son mucho más volátiles y agresivos a la hora de operar es relativo, ¿sale? ¿Por qué? Porque existe algo que se le denomina correlaciones, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, yo les invito a que entren en este tipo de páginas que son muy buenas y van a ver mis secretos. ¿Dónde están brokers trading? ¿Qué está trading? Por cierto, esta página es muy buena para auditar cuentas, más que mi Facebook. Ya me perdí. Aquí está. Mataf. ¿Vale? Les voy a compartir esto aquí. Bueno, ahorita, hijo de la fregada. Sí, hola, 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 hola. Ya regresé. Mejor dicho, ya regresó mi internet. ¿En qué parte me quedé? ¿Pueden ahí ponerme al corriente? Estamos hablando sobre las correlaciones. Ah, ok, entonces sí, se salió todavía un buen tiempo. Muy bien, entonces les hablaba sobre las correlaciones, ¿vale? Para que entendamos lo de la volatilidad, ¿vale? Porque este es un tema importantísimo. Mira, a ver, este link se los voy a compartir aquí, en el grupo. Ahí está, ¿sale? Se los dejo para que lo revisen. Ahora vamos a aprender cómo usar esto que les acabo de compartir. Entonces, en esta página ustedes van a tener todo lo que es la correlación. Vamos rápidamente a explicar qué es una
condenada correlación. Una correlación es básicamente de dos, es positiva o es negativa. Significa que el activo X1 si sube, el activo X2 también sube. Esto se le denominaría una correlación positiva. Por ejemplo, si el activo Y1 sube y el activo Y2 cae, eso se le denominaría una correlación negativa. Esto es por el tema de correlaciones. Entonces, con esto, podemos ahora sí responder la pregunta que hizo Ronnie. O sea, los pares mayores reflejan mayor volatilidad que los menores, es relativo, porque primero debemos de entender lo que son ese tipo de correlaciones. O sea, cuando uno sube, el otro sube casi igual. Eso es correlación positiva. Cuando uno sube, el otro cae casi igual, o sea, la misma forma. Vamos a verlo desde un gráfico real acá, ¿vale? Porque váyanse ahorita ya idealizando cómo funciona este asunto. Mejor dicho aquí, antes de darles el gráfico. En MATLAB, ustedes van a tener lo que es marco diario, 4 horas, 1 hora, 15 minutos y 5 minutos. Por ejemplo, pues por lo regular, para analizar es en marco diario y en 4 horas. En estos marcos temporales, igual aquí les voy a dar un super tip, que es lo que yo igual enseño a mi gente. Cuando tú analiza en marco diario y en 4 horas, pero jamás operes en diario ni en 4 horas. O sea, no lo hagas. Es un suicidio, ¿sale? O sea, haz tu análisis técnico para ver la potencial direccionalidad del precio en diario y en 4 horas. Si tú te vas a meter y ahora sí a ejecutar, a gatillar un trade, hazlo en 1 hora o en 15 minutos. Sale de 15 minutos a 1 hora. Sale ya 15, ya 5 minutos, son minutos, ya es para scalpear bien cañón con una cuenta cero espera y demás, que la neta no te lo recomiendo mucho porque es mucho estrés. Salvo que pues sea tu estilo, adelante, ¿no? Pero pues si tú vas iniciando, no te lo recomiendo tanto. Ya para gatillar es hacer otro análisis de 15 minutos a 1 hora. Entonces ya, te doy un super tip. Ahora sí, supongamos que tú vas a operar en 1 hora. Pues bueno, le das aquí en 1 hora y vamos a ver lo que es la correlación. Aquí los números que te salen, por ejemplo, esto es para Forex nada más. Entonces, en este caso, los números son porcentajes, de un 0 a un 100% o de un 0 a un menos 100%. Entonces, obviamente, por ejemplo, aquí si tienes euro, es como un plano cartesiano, son coordenadas. Ya ves, tú puedes ver aquí cómo lo muevo y se mueven las coordenadas. Entonces, este mapa de volatilidad está actualizado con los datos ahora sí que al día. O sea, está excelente si tú quieres empezar a ver el tema de las volatilidades. Entonces, por ejemplo, si tú quieres comparar en 1 hora la correlación de euro dólar con euro canadiense, tu correlación positiva va a ser de 95%. Es decir, si hay una volatilidad así fuerte con el euro dólar, porque es un par mayor, por una noticia fundamental o la fregada, lo que ustedes quieran, con un par menor, que es el euro canadiense, igual se va a mover fuerte. ¿Sale? Entonces ahí respondemos esa pregunta, que es muy buena pregunta, Ronnie. ¿Sale? Por eso a mí me gusta que interactúen, porque pues vean, este tema yo no lo tenía planeado, pero surge con la interacción. ¿Sale? Entonces, el 95% de probabilidad de correlación positiva es con un par menor y un par mayor. Eso es súper interesante, ¿no? O sea, la verdad es de que muchas veces pues no lo vemos, porque pues nada más estamos analizando un par. Ahora, lo que sí podría llegar a variar un poco, Ronnie, no es tanto la volatilidad, porque aquí yo te dije, es relativo. Por ejemplo, vean aquí un caso de el USD sube y el LAUD NZD baja, o al revés. Si el LAUD NZD sube, entonces aquí el USD va a bajar, y muy considerablemente, porque su correlación es de un menos 92%. Eso es muy, muy interesante. Entonces, independientemente de ello, lo que sí va a cambiar aquí, Ronnie, es el apalancamiento del par. Puede que uno te dé un poco más de ganancia que otro. ¿Y eso en qué aplica? Pues depende mucho del broker. Y también depende mucho, por ejemplo, de los pares exóticos. Por ejemplo, hay un par que si quieren sacarle buena lana, son las libras. O sea, la libra, libra normal, libra euro dólar, y la libra australiana es muy similar al libra dólar, pero hay una libra que es otro nivel. Ah, esta está. Libra NZD. Esta condenada te deja mucho varo. Es muy peligrosa. Es un tipo oro, ¿eh? Y son casi cosas que no se conocen. Te digo, esto ya es más, reitero, por la experiencia. O sea, el GBP NCD, que es libra esterlina contra el dólar neozelandés, es un par menor.
pero podría contemplarse que es una especie de par exótico porque estos dejan una lanota, ¿eh? O sea, el dólar peso deja una lana. ¿Por qué? Porque es un poco más caro el spread, es un poco más caro todo, pero pues sí, están apalancados. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de operar oro. El oro, o sea, mueve un buen de pips, así con poquito. Es similar, o sea, como los trucos aquí de este par de divisas, ¿no? Entonces, pero bueno, ya para terminar este tema y hablar un poquito de los algoritmos, quiero que vean aquí mi correlación favorita. Déjame aquí oculto esto. A marco, vamos a ponerlo así, a marco semanal. Sí, marco semanal está excelente. Cabe destacar que mi perfil personal, igual de Facebook de Javier Castillo, y posteo unos análisis bien perrones ahí del eurodólar y del dólar index, por si gustan ir luego a revisarlos. A ver, a ver, a ver. Vean, si nosotros agregamos aquí otro activo, esto lo que les voy a mostrar es una correlación negativa de XY, ¿sale? Le vamos a dar acá y ahí está. ¿Ya vieron? En lo que uno cae, el otro sube. Así se vería una correlación negativa, ¿vale? Entonces, es muy interesante, reitero, a medida que poco a poco vayan empapándose un poco más de esto. Entonces aquí lo voy a eliminar y demás. Entonces, eso sería todo por lo que es la respuesta de la pregunta del buen Ronnie, que fue muy buena pregunta. Y ya para terminar ahora sí la sesión, porque pues no, ya nos estamos echando casi 2 horas. O sea, significa que pues se puso bueno este asunto. Los que ven la grabación igual se van a llevar una muy buen valor agregado, ¿vale? Entonces, vamos a ver. ¿Qué pienso yo sobre los algoritmos? Es un tema súper importante y por eso lo quise dejar ahorita aquí al final, porque es una cereza del pastel. Se los voy a comentar. Yo que soy pues, dueño de una firma de inversión, tenemos inversionistas y demás, tenemos que usar algoritmos, o sea, sí o sí. O sea, porque aunque tengamos muy buenos analistas, yo mismo también yo opere y demás, no es suficiente. O sea, cuando manejas un monto de capital grande, o sea, necesitas explotarlo al 100 y pues muchas veces no solamente es de forma discrecional, o sea, manual. O sea, los tipos de trading es discrecional, cuantitativo y algorítmico, ¿vale? Entonces, la pregunta de Ronnie aquí se va para la clasificación del algoritmo, que son los expert advisors o simplemente un algoritmo. ¿Cómo funcionan estas cosas? Por lo regular, cuando se pregunta qué opinamos sobre los bots de trading o los algoritmos de trading, son más para CFDs, ¿sale? No es lo mismo un algoritmo para futuros, para acciones, que en este caso para los CFDs. Entonces, la mayoría de los CFDs se les denominan los algoritmos Expert Advisors o EAs, así el EA, ¿vale? Porque opera con lo que es el lenguaje de programación de MetaQuotes. Entonces, vamos a verlo en este sentido. La, en el tema de los algoritmos, principalmente reitero estos, que no le meten muchas matemáticas, la mayoría ocupa un sistema que se les denomina martingala, ¿sale? Las famosas martingalas se aplican para las apuestas, pues sí, principalmente para los casinos. ¿Cómo funciona una martingala? Vale, supongamos que el precio está así, empieza a subir y de repente el robot de martingalas te mete una venta, ¿sale? Vamos a poner una venta 1, sell 1. Pero de repente el precio empieza a subir más. Entonces la martingala, que lo que te hace, te mete otra venta por acá y tal vez con un poco más de lotaje. ¿Sale? Y el TP, por ejemplo, la primera te lo puso acá. Cuando te aperturan la segunda, el TP sube un poco más para esperar lo que sea un retroceso. Entonces de repente el precio ya empieza a caer, pero de repente te hace esto el precio, ¡pum! Entonces el algoritmo te vuelve a meter otra venta. Ahora dice este era 2 y este es S3. Entonces aquí, pues tú ya dices, ah, caray, ya empiezo a tener un flotante ya más interesante. Digo, rayos, aquí tu cuenta ya puede empezar a tener un poco de problemas, pero de repente, pues el stop loss ahora, digo, el take profit ya subió hasta acá y de repente pues hay una noticia y el precio hace esto, pum. Entonces ya aquí saliste ganador con TPs, pero con un drawdown pues un poco alto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con las martingalas? Que hay casos que en este caso el precio está así, tienes una venta, de repente el precio hace esto, otra venta, después de repente hace esto, otra venta, así otra venta, otra venta, otra venta, otra venta, y tienes un compendio de operaciones abiertas a lo desgraciado. Ahí es donde ya empiezan ahora sí los mitos de los algoritmos, que el algoritmo no funciona, que el algoritmo te quema cuentas. ¿Por qué? Porque si la mayoría de los algoritmos o los programadores de algoritmos, pues es que no quisiera ser grosero, pero vamos a ponerle en este término, no le meten coco, o sea, no desarrollan modelos matemáticos para poder programarlos. Entonces se van por este modelo que es tan facilísimo de programar, ¿vale? Y si tú estás en un mercado enrangado, por ejemplo, dato curioso, ¿eh?
el mejor mes para ocupar cualquier tipo de robot, aunque pues sí, todo tiene su riesgo obviamente, es diciembre. Es el mejor mes. ¿Por qué? Porque el mercado está así enrangado. Entonces, como ocupas martingalas, te va a abrir ventas y compras, obviamente. Y pues, como está enrangado, pues, ¿qué crees? Pues vas a ganar, ganar, ganar. Ahí es donde el robot se hace súper atractivo, porque dices, ah, no manches, tengo un robot súper rentable, un robot que me está dando ganancias constantes. Pero bueno, porque está enrangado. Pero va a pasar un día que el mercado no va a caer y te va a hacer esto. Va a subir y va a seguir subiendo, va a seguir subiendo, va a seguir subiendo y el robot te va a seguir abriendo operaciones, ¿eh? ¿Y qué crees que va a pasar con tu cuenta? Pues ya, se lo va a llevar la fregada. ¿Sale? Entonces, eso es el verdadero mito de los robots de trading. La mayoría de los algoritmos funciona con martingalas o con coberturas. ¿Qué es una cobertura? Metes una compra y metes una venta. Congelas el flotante y esa te da mucha ganancia y tal vez te da mucha pérdida o no lo sé, o al revés, qué sé yo, ¿sale? Pero entonces ahora tú tienes que saber cómo cerrar las coberturas y hay robots que lo hacen, pero al final del día es una vil martingala también. Si se llega a salir de control la tendencia del precio y tú estás atorado ahí con un buen de trades abiertos, te va a llevar la fregada, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que yo personalmente opino de los robots? Yo opino que si tú lo haces de forma profesional y primero se entiende, es una muy buena metodología para después sistematizarlo o bien programarla, es una herramienta perrísima. O sea, la verdad es que sí, ¿vale? Pero si tú te vas con cualquier robot de hijo de vecino, pues adiós a tu dinero. O sea, se va a ir por el hecho de estadístico que el mercado siempre va a hacer eso. O sea, nunca va a estar todo el tiempo enrangado, que es donde funcionan los robots. Aquí es donde dices, wow, mi robot es la maravilla, me está dando dinero aunque yo esté durmiendo. Aquí sí, el robot te da dinero cuando duermes. Pero pues tú sabes, si ya te tienes tus 3 meses, tu año, tus 7 meses aquí en el mercado, tú sabes que de la nada tú dices, ¿qué carajos pasó? ¿Por qué esta velota? ¿O por qué esta velota? Entonces ahí es donde los robots ya no van a servir. Entonces, conclusión, ¿qué robots sí sirven? Los robots que tienen parámetros definidos, varios inputs, obviamente debe de tener un BPS, que es una computadora virtual y demás, ¿no? O sea, todos igual, te digo, reitero, nosotros en Mission Capital lo hacemos, pero no, bueno, no, nunca hemos aperturado una capacitación de algoritmos. Es muy posible que este año sí, ¿eh? De hecho, yo espero que ya por marzo tenga un algoritmo que bueno, yo lo estoy bautizando como el VFX1, que es parte de mi investigación, pero ya plasmada la operativa, porque los stop loss son pequeños y el algoritmo solamente, pues va a operar como yo lo hago, o sea, posicionar operaciones en zonas de alta reacción, donde no garantizan un 100% la ganancia de estas, pero sí por lo menos un 70 o un 80%. Entonces, súmalo y al final del día el balance pues, tiene que salir positivo estadísticamente hablando. Cuando llegue a ese punto, con mucho gusto le estaré dando igual una capacitación gratis para que aperturen ahí, bueno, lo descarguen, ¿no? Ahí vamos a tener obviamente un modelo de negocio, pero va a ser muy, muy interesante para todos y muy accesible. Pero bueno, ya cuando llegue ese momento, pues ya se lo estaré compartiendo. Y pues bueno, traders, esto fue todo por la sesión. Fue todo un gusto estar conectado con ustedes. Pues gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Casi, casi nos echamos 2 horas de sesión, ¿sale? Entonces, por eso a mí me gusta dar seminarios, pero a la vez no me gusta, porque pasa esto, me clavo y nos echamos un buen de rato. Y la verdad, es de que de trading podríamos pasarnos horas y horas hablando y aprendiendo. Pero bueno, nos vemos a la siguiente sesión, traders, ¿vale? Entonces, ahí vayan y compartan su experiencia, si les gustó, si tú estás viendo esta grabación, igual comparte, no sé, vaya, haz crecer la comunidad de Adonis y de Traders Latam y de igual forma, si te gusta lo que hacemos en Mission Capital, ahí te esperamos como para que sigas lo que compartimos, siempre es valor agregado y pues un gustazo traders y que tengan una excelente noche. Nos vemos. Chao, chao.